Hola a todos. En este video, vamos a hablar sobre un problema común que puede afectar a tu coche, la bobina de encendido defectuosa. La bobina de encendido es un componente esencial del sistema de encendido de tu coche. Su función es convertir la baja tensión de la batería en alta tensión para que las bujías puedan encender la mezcla de aire y combustible en los cilindros. Cuando la bobina de encendido falla, puede causar una serie de problemas, como dificultad para arrancar el motor, ralentí inestable, pérdida de potencia y aumento del consumo de combustible. En este video, te mostraré cómo diagnosticar una bobina de encendido defectuosa, los síntomas más comunes y cómo repararla. También te daré algunos consejos para prevenir que este problema vuelva a ocurrir. Así que, si estás experimentando problemas con tu coche, asegúrate de ver este video para aprender cómo solucionar el problema de la bobina de encendido defectuosa. La luz de revisión del motor, también conocida como check engine light, es una señal de que algo anda mal en el sistema de tu vehículo. Si la bobina de encendido está defectuosa, esta luz se encenderá para alertarte de un problema. Una bobina de encendido defectuosa puede hacer que tu vehículo consuma más combustible de lo normal. Esto se debe a que la bobina no está generando la chispa necesaria para una combustión eficiente. Si tu motor está funcionando de manera irregular o con vibraciones, esto podría ser un síntoma de una bobina de encendido defectuosa. La bobina no está proporcionando la chispa constante que necesita el motor para funcionar correctamente. Si tu vehículo tiene problemas para arrancar, especialmente en clima frío o húmedo, esto podría ser un síntoma de una bobina de encendido defectuosa. La bobina no está generando la chispa suficiente para encender el motor. Si tu motor se apaga o falla de manera intermitente, esto podría ser un síntoma de una bobina de encendido defectuosa. La bobina no está proporcionando la chispa constante que necesita el motor para funcionar correctamente. Si tu motor vacila o pierde potencia al acelerar, esto podría ser un síntoma de una bobina de encendido defectuosa. La bobina no está generando la chispa suficiente para que el motor acelere de manera eficiente. Si notas un olor a gasolina sin quemar en el escape de tu vehículo, esto podría ser un síntoma de una bobina de encendido defectuosa. La bobina no está generando la chispa necesaria para quemar completamente el combustible. Una bobina de encendido defectuosa puede hacer que tu vehículo emita más contaminantes de lo normal. Esto se debe a que la combustión no es eficiente y se están liberando más gases nocivos al medio ambiente. Si sospechas que tu bobina de encendido está defectuosa, es importante que la reemplaces lo antes posible. La reparación de una bobina de encendido es relativamente sencilla y puede hacerse en casa con las herramientas adecuadas. Sin embargo, si no te sientes cómodo realizando la reparación tú mismo, puedes llevar tu vehículo a un taller mecánico para que lo haga un profesional. Una bobina de encendido defectuosa puede causar una variedad de problemas en tu vehículo. Si experimentas alguno de los síntomas mencionados anteriormente, es importante que revises la bobina de encendido y la reemplaces si es necesario. Al hacerlo, podrás evitar daños mayores en tu motor y mejorar el rendimiento de tu vehículo. La bobina de encendido es un componente esencial del sistema de encendido de un vehículo. Su función principal es transformar la baja tensión de la batería, 12 voltios, en una alta tensión, entre 20.000 y 40.000 voltios, necesaria para generar la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible en los cilindros. La bobina de encendido funciona mediante el principio de inducción electromagnética. Al pasar una corriente eléctrica a través de un circuito primario, se crea un campo magnético alrededor de la bobina. Cuando se interrumpe el circuito primario, el campo magnético colapsa y se induce una alta tensión en un circuito secundario. Esta alta tensión se envía a las bujías, creando la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible. Existen varios síntomas que pueden indicar una bobina de encendido defectuosa. Revise el manual del propietario, consulte el manual del propietario para obtener información específica sobre la ubicación y el procedimiento de diagnóstico de la bobina de encendido para su vehículo. Reúna las herramientas necesarias, necesitará un multímetro, una herramienta de análisis y posiblemente un probador de chispa. Busque daños físicos, inspeccione visualmente la bobina de encendido en busca de grietas, quemaduras o cables dañados. Compruebe las conexiones, asegúrese de que las conexiones de la bobina de encendido estén limpias y bien ajustadas.
Mida la resistencia. Utilice un multímetro para medir la resistencia de la bobina de encendido. La resistencia debe estar dentro del rango especificado por el fabricante. Compruebe el voltaje. Utilice un multímetro para medir el voltaje de la bobina de encendido. El voltaje debe estar dentro del rango especificado por el fabricante. Utilice una herramienta de análisis. Conecte una herramienta de análisis al puerto OBD2 de su vehículo. La herramienta de análisis puede proporcionar información sobre el rendimiento de la bobina de encendido. Utilice un probador de chispa. Conecte un probador de chispa a la bujía y arranque el motor. Si la bobina de encendido funciona correctamente, debería haber una chispa visible en el probador. El coste de sustituir una bobina de encendido defectuosa puede variar según el modelo del vehículo y la marca de la bobina. En general, el coste puede oscilar entre 50 y 200 euros. La sustitución de una bobina de encendido defectuosa es un proceso relativamente sencillo que puede realizarse en casa con las herramientas adecuadas. Sin embargo, si no está seguro de cómo hacerlo, es mejor llevar su vehículo a un taller mecánico. Si su vehículo tiene una bobina de encendido defectuosa, es posible que note un olor inusual en los gases del tubo de escape. Esto se debe a que la mezcla de aire y combustible no se está quemando correctamente, lo que produce emisiones nocivas. Una bobina de encendido defectuosa puede causar una serie de problemas, por lo que es importante diagnosticarla y repararla lo antes posible. Si sospecha que su vehículo tiene una bobina de encendido defectuosa, siga los pasos descritos en este video para diagnosticar el problema y repararlo.